¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a esta nueva serie, a este nuevo carrusel de entrevistas de Porcinews On Air, en este caso hablando y conversando con los autores, autoras que escriben en las páginas de nuestra revista. Hoy nos encontramos con Ana Isabel Pastor. Ella trabaja en el Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de León. Escribió un artículo en conjunto con otros autores que otros ya han ido pasando por aquí, como por ejemplo Óscar Mencía, que ya es una cara conocida de Porcinews, y ha colaborado en el artículo ¿Cómo cuidar la salud respiratoria de los cerdos? Medidas clave. Entonces, se entiende como una pregunta retórica o como una pregunta a la que al terminar la entrevista, pues seguramente le daremos respuesta, ya que de eso se trata. Para quien lo sepa, también nos podéis escuchar a través de nuestra aplicación de AgriNews Play, o bien, la gente que prefiera también vernos, o imagino que estaréis haciendo a través del canal de YouTube de Porcinews en español. Así que sin más dilación, pues le doy paso a la verdadera protagonista que nos acompaña en esta primera entrevista de esta nueva edición de Porcinews On Air. Como decía antes, Ana Isabel nos acompaña desde León, imagino, si ella no dice lo contrario. Buenos días, buenas Oye, tardes. encantada. Pues como decía, hoy hablaremos sobre el artículo Cómo cuidar la salud respiratoria de los cerdos, las medidas clave que imagino que tú propondrás en conjunto con la gente que escribías el artículo y como decía, pues imagino que al terminar le daremos respuesta a esta pregunta, así que para empezar, como suelo decir siempre, empecemos por el principio y darle contexto a lo que hoy vamos a comentar, ¿no? Entonces, lo primero, pues preguntarte un poco, ¿por qué dirías que el complejo respiratorio porcino en cuestión pues, sigue siendo uno de los desafíos o uno de los, sí, uno de los principales retos, ¿no? A los que se enfrenta la producción animal, en este caso, a nivel internacional, no solo aquí en España? Sí, pues principalmente sigue siendo uno de los problemas económicos más importantes del sector porcino hoy en día y sobre todo se debe a la elevada prevalencia que tienen aún muchos de sus patógenos y también porque económicamente tanto los costes sanitarios como a nivel de productividad siguen siendo muy grandes. Ujú, Y el hecho también de que la enfermedad, vamos, el conjunto de enfermedades que forman parte, que forman este complejo, que normalmente tienden a cronificarse, todo esto en los parámetros productivos a la larga, pues sigue siendo muy, muy importante. ujú. Y En este bueno, caso, destacas, perdón, bueno, podría mencionar también otra cosa. sí, sí, todo Vale. tuyo. Y perdón, y también el hecho de que haya unas tasas de coinfección entre una naturaleza muy diversa de patógenos, también lo que hace es que el diagnóstico se vuelva muy complejo y también el tratamiento, al haber tantos patógenos, se complica mucho. Ujú. En el artículo destacas el carácter multifactorial, ¿no? Del complejo Mm, respiratorio porcino. Entonces, ahí sí. preguntarte, ¿no? ¿Qué hace que sea especialmente difícil de controlar en comparación, por ejemplo, pues a otros virus, otras enfermedades? Pues ya de por sí el simple hecho de que la transmisión sea aérea, ya junto con otras vías indirectas, pero que esa sea la principal, ya eso ya de por sí hace que la contención pues sea muy complicada. Pero si a eso le sumamos, como ya he mencionado, las altas tasas de coinfección entre muchísimos patógenos, pues eso hace que entre ellos formen interacciones y estas interacciones lo que hacen es que se potencia la virulencia entre ellos y todo esto hace que haya más problemas de persistencia y que la resistencia ante los antibióticos también aumente por estas interacciones. Ujú. Ahora bien, hablemos del inicio del problema también, para entenderlo todo mejor de forma cronológica. ¿Cuáles dirías que son hoy en día las principales vías de entrada de patógenos respiratorios a una granja, así de forma general? Mm, Pues sin duda la principal vía de entrada es cuando nos llega un animal infectado, normalmente porque nosotros hemos comprado animales de reposición. Ujú, Pero también hay que tener en cuenta que algunos de estos microorganismos que forman parte de este complejo, también, como sería, por ejemplo, el virus del síndrome reproductivo y respiratorio ujú, porcino, se transmite también a través del semen. Entonces, tenemos que tener pues, en cuenta que ese semen que estamos comprando pues, tenga las garantías sanitarias de que está libre de estas enfermedades. Y tampoco debemos olvidar que tanto nosotros, las personas, como en el transporte o en los materiales, podemos ser vectores mecánicos de muchos de estos microorganismos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta insistir en la limpieza, en la desinfección ujú, y en todos estos aspectos. ujú. Si nos centramos en la reposición, que ahora también lo mencionabas, pues rescato un poco el hilo de lo que Sí. comentabas. Entonces, preguntarte ahí, ¿qué errores son más frecuentes al introducir, digamos, animales nuevos? Y sobre todo también, ¿cómo debería plantearse una cuarentena eficaz? Llamémosle así.
Pues dentro de los errores más comunes está sobre todo el de no respetar los tiempos y las condiciones adecuadas de una cuarentena. Ujú, Y también a veces hay gente que puede llegar a mezclar animales de diferentes orígenes o que la ubicación de la cuarentena no sea la correcta o también pues problemas en el personal y en el manejo. Porque al final no debemos olvidar que el objetivo de la cuarentena es que los patógenos externos de la granja no vengan, no entren en nuestra propia granja. Por lo que tenemos que, pues eso, tener completamente aislados a los animales de la cuarentena, a ser posible, si puede ser en una unidad separada, y también pues con un manejo independiente, incluso si es posible con personal exclusivo, y si no, pues al menos que los protocolos de bioseguridad sean correctos. Y ujú, también es muy importante realizar a estos animales observaciones clínicas rutinarias y también con pruebas diagnósticas para determinar a ver si dentro de estos animales que nuevos, si hay alguno con alguna enfermedad subclínica, para ujú. no introducirlos. En este caso, nos centramos ahora en un punto de vista fisiopatológico, ¿no? ¿Cómo dirías entonces que interactúan los factores ambientales, ¿no? Pues como por ejemplo pues los niveles de amoníaco, partículas en suspensión o variaciones también térmicas, por ejemplo, con los patógenos respiratorios, en este caso, que nos sirvan para agravar el cuadro clínico? Pues en conjunto, todos estos factores lo que provocan es el conocido como estrés ambiental en el cerdo, Ujú, que lo que provoca es que bajen las defensas y al bajar las defensas estos animales son más susceptibles a infecciones respiratorias. Pero no solo eso, sino que cuando estos parámetros no están regulados, lo que ocasiona pues es que se aumente la supervivencia y la transmisión de todos estos patógenos en la granja. Y digamos que un papel un poco más interesante, un poco más curioso es el del amoníaco, porque además ujú, es un irritante. Entonces, en altas concentraciones, lo que hace es dañar la barrera del epitelio respiratorio. Entonces, no solo son más susceptibles a infecciones respiratorias por eso, sino que además se daña, digamos, la limpieza mucociliar y se impide la limpieza de patógenos. ujú. En este caso, también preguntarte, ¿no? ¿Qué sinergias entre patógenos consideras más críticas actualmente, si bien, bueno, centrándonos evidentemente en el complejo respiratorio porcino, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿cómo condicionan también la evolución clínica y productiva? Pues hoy en día siguen siendo muy importantes combinaciones entre patógenos primarios, entre por ejemplo pues el virus del síndrome respiratorio, perdón, reproductivo y respiratorio porcino, o entre por ejemplo la influenza porcina, pero Ujú, sí que es verdad que hoy en día se está moviendo un poco más el foco hacia estos patógenos secundarios que muchas veces pues no se han tenido tan en cuenta. Y esto es porque normalmente el curso de la enfermedad suele ser que llega un patógeno primario, prepara el terreno mediante pues, la bajada de defensas, la inmunosupresión o mediante el daño de la barrera epitelial respiratoria y eso prepara el terreno para que estos patógenos secundarios después agraven el cuadro clínico y provoquen pues eso, un ujú, empeoramiento general. Entonces, eso pues hay que tenerlo en cuenta y también que, como ya mencioné antes, estas enfermedades tienden a cronificarse. Y un aspecto muy importante dentro de estas sinergias ujú, que se establecen es la de los biofilms, que son unas redes que forman las bacterias y que estas, al formarse, pueden aumentar tanto su persistencia en el hospedador como aumentar la resistencia a los antibióticos. ujú. Y ya por último, para ir terminando, si le damos, bueno, desde un punto de vista, un enfoque integral, ¿no? Para así Mm. decirlo, algo más práctico, ¿cómo consideras que debería estructurarse hoy un programa avanzado de control respiratorio que combine tres factores que son súper importantes, ¿no? Como es la bioseguridad, la vacunación y sobre todo también la modulación del microbioma? Sí, efectivamente tiene que ser un enfoque integral, es decir, que tiene que abordarse todos los factores que influyen en este conjunto de enfermedades y no solo en uno. Y pues es esencial por ello que haya una bioseguridad tanto interna como externa muy importante,
Es decir, se debe, por ejemplo, pues, monitorizar y tener un control exhaustivo de las entradas de animales, de semen, de personas, etcétera. También un correcto manejo, un correcto, pues eso, sistemas de flujo de todo dentro, todo fuera, Ujú, etcétera. Y también eso, insistir en los factores ambientales que, como ya dije, también afectan mucho a esta enfermedad. Y en cuanto a la vacunación, pues esta tiene que estar adaptada tanto a cada granja como al riesgo potencial ujú, de tener estas infecciones. ujú, Y el hecho de que, como ya mencioné, la diversidad de patógenos sea tan grande y los porcentajes de coinfección sean tan elevados, esto ha llevado a que hoy en día el campo de la vacunación se está moviendo hacia el desarrollo de vacunas que sean capaces de proteger frente a más de uno de estos patógenos. ujú, Y en cuanto a la modulación del microbioma, se tiene que plantear más bien como una capa complementaria al resto de los aspectos. Es decir, que si el resto de los aspectos no están tratados, de poco nos sirve que nosotros, pues eso, ujú, apliquemos probióticos, etcétera. Y esto es lo que persiguen y ujú, su objetivo surge un poco, pues eso, dentro de una búsqueda de alternativas a los antibióticos. Y ujú, lo que hacen es reforzar el sistema inmunitario en su conjunto y de esa manera, al mejorarlo en su conjunto, lo que hace es que la gravedad de las infecciones respiratorias disminuya. Y por último, también, no lo mencionas como tal en la pregunta, pero también es importante dentro de todo programa de control el tema de la monitorización. ujú, Tiene que haber instalado un sistema de monitorización continua y en el que sobre todo pues eso se insista en pruebas de diagnóstico y también en analizar los parámetros productivos para ver si están disminuyendo o si no, para así pues de forma un poco más dinámica poder controlar esta enfermedad, este conjunto de enfermedades dentro de lo que ujú. podemos. Pues ahí está. En vez de tres, son cuatro, ¿no? Yo Sí. decía bioseguridad, vacunación y modulación del microbioma. Pues le añadimos esta cuarta, como bien decíamos al principio, la Es muy monoutilización. importante también, Y sí. al terminar, pues evidentemente ya le damos respuesta un poquito a lo que preguntábamos antes en el artículo, ¿no? Que es cómo cuidar la salud respiratoria de los cerdos, las medidas clave, pues le añadimos esta cuarta. Y con esto cerramos esta entrevista contigo, Ana Isabel. Gracias por atendernos, sobre Gracias todo gracias por tu tiempo y por aclararnos pues, estas dudas que para que nos escuche, pues a vosotros. beneficioso sea para ellos. Muchas gracias. Y como decimos siempre, gracias también a los que nos escucháis, a los que nos veis, descargaros la aplicación de AgriNews Play para tener todos los podcasts disponibles para que los podáis escuchar donde y cuando queráis. Y si no, pues quien nos vea también a través de nuestro canal de YouTube, pues dejadnos su like, suscribiros al canal y dejar en comentarios si tenéis cualquier pregunta para que la podamos responder. Y nada, hasta aquí esta nueva entrevista de Porcinusoner y os esperamos en la siguiente. Un abrazo, cuidaos.